La mujer que estás viendo en pantalla fue secuestrada y logró llamar desde el número de su atacante al 911, pero no atendieron su llamada de forma profesional, ocasionando una terrible tragedia que se pudo evitar. Aquí te cuento la escalofriante historia de Dennis Amber Lee. Hello? Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y muy fraternal a dos leyendas, a Foxy the Killer y María Sáenz. Gracias por el apoyo que le dieron al canal, mis dos leyendas queridas. Muchas gracias de corazón, gracias por hacerme sentir ese cariño. También les devuelvo un fuerte abrazo y deseo que todo marche de maravilla en sus vidas. Oriunda de Florida, Estados Unidos, Dennis Amber Lee era una madre joven de 21 años, casada con 2 hijos, vivía en un matrimonio feliz y un hogar agradable junto a un esposo que la amaba, padre de sus hijos, empezando juntos una vida familiar organizada. No obstante, su único error sería, tal vez, dejar las ventanas abiertas un día mientras cortaba el cabello de sus hijos. Una tarde que parecía ser tranquila, la madre decidió cortar el cabello de sus hijos mientras dejó una ventana abierta para que entrara aire puro a la casa y la refrescara, sin siquiera sospechar que estaba siendo vigilada por una persona. Por esa razón fue secuestrada por un sujeto el 17 de enero de 2008, que haría de las últimas horas de su vida un infierno en carretera, prolongado por más de 6 horas de angustia y sumisión, desencadenadas sin ningún motivo aparente. Tuvo muchas oportunidades para pedir ayuda. Varios testigos hicieron lo correcto mientras se desataba la tragedia: llamar a emergencias a la policía y a la línea telefónica del 911. Sin embargo, las redes telefónicas de todo el país presentaron fallas graves esa temporada, especialmente el 911, quien no manejaba ningún control o protocolo con sus comunicaciones, saturado de llamadas aquel enero fatal, haciendo que casos como el de Amber Lee se convirtieran en una verdadera tragedia. Dennis Amber Lee nació el 6 de agosto de 1986 en Inglewood, en el estado de Florida, Estados Unidos. Hija de una familia de profesionales en la investigación y la criminalística entre detectives, policías y algunos funcionarios del estado. La joven creció con nociones básicas de investigación y deducción, siendo bastante lista entre otros jóvenes de su edad. Su abuelo desde muy pequeña la instruyó con casos de criminalística, por lo que sabía cómo dejar evidencias cuando fuera atacada para facilitar las cosas con los investigadores de la policía. Información que trágicamente le fue útil, pues sería la propia evidencia que ella plantó en la escena del crimen la que finalmente daría con la captura y posterior arresto de su perpetrador. La señorita Amber Lee era la hija de la señora Sue Goff y de su esposo, el sargento Rick Goff, detective de la oficina del alguacil en Florida, un hombre con vínculos en la policía y otros organismos de investigación importantes. Dennis Amber Lee estaba comprometida con el señor
señor Nathan Lee, quien en su primera cita le había regalado un anillo en forma de corazón con una piedra incrustada, una pieza de bisutería de $40 con un valor sentimental más que material, el cual nunca se quitaba como símbolo de su gran amor y respeto a su relación y unión. Con el paso del tiempo, la feliz pareja tendría 2 hijos, Noah Lee y Adam Lee, a quien ella misma solía cortarles el cabello y cuidar desde casa. Si bien tenían problemas como cualquier otra familia, en general era una familia unida y siempre buscaban fortalecer cada vez más el vínculo, dejando las diferencias que pudiesen existir entre los miembros de la familia. Dennis Amber Lee hablaba con su esposo horas antes de su insospechado secuestro. Platicaban sobre cómo el clima se había puesto intenso, con olas de calor asfixiante debido al verano. Su esposo, desde el otro lado de la línea telefónica, le recomendaba abrir las ventanas de su casa para dejar entrar el aire fresco. Luego Dennis le dice a su esposo que pasaría la tarde con los niños, a quienes les cortaría el cabello. Más tarde quedaron de encontrarse en casa antes del anochecer, tal vez para ir a cenar. El día jueves 17 de enero del año 2008, según testigos que informaron a la policía, rondaba por el vecindario cerca al domicilio de la familia Lee un Chevrolet Camaro modelo 1994 color verde oscuro, mientras Dennis Amber Lee estaba sola con sus 2 hijos en casa. Quiero resaltar que varios vecinos llamaron al 911 para reportar sus sospechas sobre el auto, pero luego de un rato el vehículo estacionado de un momento a otro había desaparecido. Poco después reportaron haber oído algunos ruidos y súplicas de ayuda, gritos provenientes de Dennis Amber Lee. Nathan Lee, esposo de Denise, llega a casa tras una intensa jornada laboral, notando que el auto de su esposa está estacionado, por lo que esperaría que estuviera dentro de la casa, en el garaje. Al llegar siente un agobiante calor y observa que todas las ventanas están cerradas, sin seguro por dentro, a pesar de que su esposa le había indicado que las iba a abrir para refrescar el hogar. Este hecho encendió las dudas en Nathan, quien comenzó a sentirse extraño. Sabía que algo no andaba bien. Los niños estaban en su casa totalmente acalorados, con sus nuevos cortes de cabello, pero rojos por la insolación, llorando desesperadamente. No había rastros de su madre por ninguna parte, por lo que de inmediato Nathan Lee informó a su suegro por teléfono, quien era un detective bastante hábil, quien se apropió del caso. Nathan también informó a la policía, llamando nuevamente al 911 por el mismo caso. Alrededor de las 6:30 de la tarde, una testigo que manejaba su coche, la señora Jane Kowalski, escuchó gritos desde un automóvil junto al suyo cerca de un semáforo. La señora Kowalski llamó al 911 para denunciar lo que creía era un secuestro infantil. Totalmente aterrada por la frialdad del criminal, quien cruzó la mirada con ella al detenerse en un semáforo en rojo. Al día siguiente, en el noticiero de las 7 p.m., sabría cuál fue el delito que ella misma presenció desde su auto. El señor Michael King es un perturbador sujeto con retraso cognitivo y muy mala conducta. Nació el 4 de mayo de 1971. Era un presunto plomero desempleado con problemas económicos y una vida precaria. Su casa era la herencia de sus padres, pero estaba hipotecada. El hombre estaba divorciado de su familia por conductas obscenas y varios miembros de su familia le tenían miedo, considerándolo extraño y repulsivo.
Dicen que sufrió un accidente grave desde niño que le fracturó el cráneo, por lo que nunca más volvió a ser el mismo, y quizá eso podría explicar sus conductas extrañas. Al parecer, Michael King entró a la propiedad de Amber Lee mientras cortaba el cabello de sus hijos, tal vez por una ventana abierta. Luego la sometió para amordazarla y subirla a su coche, delante de sus 2 hijos pequeños que no dejaban de llorar, abandonando el lugar para abusar de ella en su domicilio y satisfacer todos sus lujuriosos deseos. Testigos en la carretera vieron a la mujer patalear y pedir ayuda a gritos mientras estaba en el auto. Llamaron insistentemente a la policía, al 911 nuevamente, pero todavía no había nadie detrás del maniático sexual al volante. Michael King, de 36 años, condujo a su víctima hasta su propia casa en Northport, Florida. Allí abusó de ella en repetidas ocasiones, dejando una cantidad de evidencias de su delito en el lugar, como guantes, cinta y restos de ADN. Luego volvieron al vehículo para seguir con su siniestro viaje. Esta vez Michael conduciría hasta casa de su primo Harold Muxlow, donde pediría prestada una pala para excavar y un bidón de gasolina, mientras Denise seguía gritando y pidiendo ayuda desde su camioneta. Elementos que perturbaron a otros familiares de Harold. Por temor, los parientes de Michael accedieron a entregar los objetos solicitados. Esperaron a que se marchara y después de eso llamaron al 911 para denunciar la actitud sospechosa de su primo, Michael King, pero de igual forma presenciaron problemas con la línea telefónica. Nadie contestaba en la operadora de emergencias. Mientras tanto, en el interior del Chevrolet Camaro modelo 1994 color verde oscuro, el propio Michael King había dejado su celular a bordo, por lo que Denise Lee aprovechó para llamar a emergencias y dar a conocer su terrible situación. La mujer pide ayuda 17 veces, como queda registrado en la grabación del 911, pero su caso no es procesado a tiempo y la llamada se torna demasiado lenta. Luego se pierde y no es posible localizar el crimen. Todo esto lo único que revelaba era la absoluta ineficacia de la línea de emergencias. Where are you at? Can you tell if you're on I-75? I don't know where your phone is. I'm sorry. Are you blindfolded if you have pressed the button? 911. Hello? I just want to see my family. Hello? Hello? El celular de donde procedía la llamada, sin embargo, era prepago e inalámbrico, por lo que no fue posible rastrear la ubicación de la llamada, pero sí conocer el nombre del dueño registrado, un sujeto endeudado llamado Michael King. El sospechoso llevó a su víctima hacia un bosque sin salir del condado de Florida, donde abusó de nuevo íntimamente a su víctima mientras Denise le rogaba para que no la matara. El homicida disparó en su cabeza y a sangre fría, matándola en el acto. Luego, la enterraría en una fosa común, dejando a unos niños sin madre, a su pareja sola, en un terrible acto criminal que acabó con la vida de Denise Amber Lee. El cuerpo sin respuesta de la víctima fue encontrado el 19 de enero del año 2008, junto a una gran cantidad de pruebas, entre ellas 12 particularmente importantes, todas incriminatorias hacia Michael King. Aparte de su celular, fueron encontrados en su auto y en su domicilio huellas digitales, cabellos, sangre, rastros de ADN, casquillos de bala, elementos personales y un anillo de bisutería en forma de corazón con una piedra incrustada en el centro, elemento característico de Denise Amber Lee,
casi como su anillo de bodas. Michael King fue arrestado y de inmediato fue declarado culpable por los crímenes de secuestro, agresión íntima y asesinato. El 28 de agosto de 2009, un jurado de 12 personas lo declararon culpable de todos los crímenes en su contra. El 4 de septiembre del año 2009, a las 2:45 p.m., se le impuso como condena la pena capital. Actualmente se encuentra en el pabellón de la muerte esperando su último día y hasta la fecha no ha mostrado señales de arrepentimiento por su fatal acto. Más de 5 llamadas relacionadas al caso de Dennis Amber Lee al 911 se realizaron durante ese día. Primeramente, por una vecina que advirtió sobre el auto del asesino acechando en la propiedad. Luego, otra llamada hecha por la señorita Jane Kowalski, quien sospechó del secuestro mientras estaba en su coche por la carretera oyendo los gritos de ayuda que hizo la víctima. Una tercera llamada fue hecha por la sobrina del asesino, quien llamó a la policía luego de ver que su tío llevaba una pala, un bidón de gasolina y una mujer atada en su coche. Otra de las llamadas al 911 la realizó el esposo de la víctima desde su propia casa al notar que Dennis no estaba en ella. Más testigos anónimos también informaron a emergencias y finalmente la última llamada la realizó personalmente Dennis Amber Lee desde el celular de su atacante en un momento hábil en el que pudo arrebatárselo. Lastimosamente, las llamadas no fueron atendidas a tiempo por un presunto fallo a nivel nacional presentado ese día en las comunicaciones del país, donde cientos de delitos graves quedaron impunes debido a la telefonía celular y las comunicaciones desconectadas. Debido a la negligencia del caso, aparecería una ley aprobada por el Senado norteamericano, la ley Dennis Amber Lee, que dispone de capacitaciones para los operadores del 911, dándoles a conocer protocolos de seguridad y recomendaciones para un mejor servicio. Si tan solo hubiesen tenido un sistema de comunicación óptimo ese día del terrible crimen, nada de esto hubiese sucedido, pues la víctima tenía la oportunidad de ser encontrada a tiempo. Es lamentable porque cuando acaban con una persona en realidad están acabando con una familia entera. Los hijos de Dennis Amber Lee tuvieron que tomar terapia psicológica, pues los recuerdos del día que secuestraron y acabaron a su madre hasta el día de hoy los sigue atormentando. Lamentan profundamente no haberse despedido de su madre, quien ahora los cuida desde el cielo como sus más grandes tesoros. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón descargar. O también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo mío para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por el día de hoy, leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que nos vemos en el próximo caso.